Bueno, tenemos, ante todo, gracias. Tenemos un listadito de preguntas orientativas con el cual de alguna manera voy a seguir. Obviamente abierto bueno, a derivar para cualquier lado, ¿no? Es difícil abordar estos temas de alguna manera que cumplan con las expectativas de todos, así que creo que lo más valioso van a ser las preguntas. Eh, de mi parte como caso, somos una empresa familiar, con una SA compuesta por tres hermanos. Explotamos en la zona norte de La Pampa, entre Ingeniero Luigi, La Maruja, Parera y algo en la zona de Quemú. Eh, una escala de aprox 4.000 hectáreas agrícolas y unas 3.000 y pico, 4.000 ganaderas, y con servicio de siembra, pulverización y cosecha, en el cual no salimos a hacer servicios a terceros, sino que estamos dentro de la escala nuestra. Eh, y a su vez manejamos algunos socios en algunos campos, por lo tanto tenemos una parte de administración y gerenciamiento. Eh, Eso es un poco una breve descripción de la escala, ¿no? Eh, Hoy, ¿cómo realizamos gestión? Bueno, tenemos el software Albor Agro. Eh, lo que es la contabilidad fiscal la hacemos el 100% dentro del sistema contable. La contabilidad de gestión, o de la contabilidad económica, perdón, diría que es un 70% en el sistema y un 30% Excel. Ahora detallo un poco. La contabilidad patrimonial diría que es un 50 sistema, 50 Excel. Y la productiva, eh, también tenemos un porcentaje alto dentro del sistema Albor y el resto en Excel. La realidad que en un principio, cuando nos metimos dentro del sistema, pensamos que nos íbamos a poder desligar de gran parte o sea, del manejo del Excel, y la realidad que nos dimos cuenta que no, por lo menos nosotros no encontramos la forma de decir apresto un botón y sale la gestión, así que sí o sí derivamos en planillas de Excel para algunas cuestiones. Por ejemplo, en lo productivo, lo que es planificación lo hacemos en Excel, y después todo lo que es la parte ejecutiva diaria, órdenes de trabajo, etcétera, lo hacemos dentro del sistema. Eh, y lo que es patrimonial, terminamos cerrando en un Excel, obviamente con información del sistema, pero nos gusta verlo ordenado de una manera distinta a la que ofrece el sistema, así que terminamos trayendo información y el recorrido arrancamos principalmente en Excel, también de la mano en que éramos principalmente agrícolas. Yo creo que la agricultura tiene algunas cuestiones más fáciles para cerrar campañas y ejercicios que las otras actividades. Entonces, a priori, nosotros íbamos con un Excel. Y en un momento, sobre todo, no tanto por la partida doble, sino para que nos ordene a nosotros, decidimos encaminarnos a través de un sistema. Eh, el principal objetivo de habernos metido en el sistema fue, de alguna manera, buscar procesos más estandarizados. Después la partida doble, bárbaro, pero nosotros queríamos, o sea, ir atrás de un sistema que nos obligue a respetar algunos pasos administrativos, desde pavadas como poder tener los stocks actualizados, hasta poder controlar una cuenta corriente de un proveedor, que no lo hacíamos. Entonces buscamos eso, y que el sistema sea el que de alguna manera nos obligue a encaminarnos dentro de un sistema administrativo. Y bueno, y después todo lo que deriva, ¿no es cierto? Estar bajo un sistema contable. Eh, Después, vinculado
yo sigo, Juan, comentando un poco y después abrimos a preguntas si quieren, pero ¿cuánto nos costó esto? La realidad que desde que tomamos la decisión en entrar a la órbita de un sistema, estuvimos 3 años para más o menos confiar en lo que obteníamos del sistema contable. Y hoy aún todavía tenemos cosas para mejorar, sobre todo en los tiempos. Nosotros sí cerramos campañas agrícolas, no tenemos un cierre mensual. Lejos de eso, hay empresas que están justamente dentro del grupo que sí hacen balance mensuales, nosotros estamos lejos de eso todavía. Y sí tratamos de cerrar después la gestión dentro de los 2 o 3 meses posterior al cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Entre julio y agosto, tratar de tener eso cerrado. Y eso en costo en tiempo, ¿no? En costo en estructura, nosotros nos lleva una persona administrativa full time, eh, que la incorporamos antes de tener el sistema y después hoy le consume el 100% del tiempo casi todo lo que es manejo del sistema, carga comprobante, órdenes de pago, etcétera. Y incorporamos hace un año un contador part-time, además del estudio contable que teníamos, un contador part-time y que opere el software, o sea, el que hizo la capacitación del software y hoy hace la contabilidad de gestión, la contabilidad, perdón, fiscal dentro del mismo software. Eh, pero bueno, eso sería en infraestructura y yo que estoy bastante arriba en lo que es la índole productiva dentro del sistema. Eso en lo que es estructura. Y en lo que es costo, bueno, además del costo de esa estructura, hoy el sistema tiene una licencia de alrededor de 500 lucas por mes. Eso es para 3 usuarios. El monto cambia según los usuarios recurrentes que uno contrate, pero para tener una idea, hoy la licencia de Albor con tres usuarios vale 480 lucas más IVA. Justo me fijé recién para comentar. Y había una pregunta que me decían qué me motivó a hacerlo, que no lo comenté hoy, ¿no? Primero, algo que nos sistematice como empresa. Nosotros teníamos, la realidad que era la principal limitante que teníamos y que creo que tenemos. Sistematizamos bastante la parte contable, tenemos mucho para trabajar en lo que es vínculo campo-administración. Y eso fue lo que primero nos movió y después buscar precisión en los resultados. Nosotros veíamos que nos sentábamos a ver una comparativa y que si tenías, no sé, 300.000 dólares de resultado y 200.000 de no explicado. Entonces, eso te da por muerto cualquier análisis que puedas hacer y bueno, buscamos precisión. Sí, acá un comentario que el entrar en estos sistemas no te garantiza que no tengas resultado no aplicado. O sea, eh, algo que por lo menos en el caso nuestro, no es que cerramos la gestión y decimos, no, bárbaro, gracias a la partida doble tenemos eh, precisión de todo. Sí te da orden, pero tenés que trabajar la gestión porque como hay cuestiones que no cerrás dentro del sistema, eh, para poder machearlo con el patrimonial, tenés que sentarte a analizarlo, a discutirlo y a verlo. Ahí Juan me parece que levantaste la mano. Sí, Fabri, te hago dos preguntas en una. La primera es cortita, es si el cierre de gestión lo haces con los nuevos criterios o los viejos. Y la segunda es, vos dijiste que sacás información del sistema para terminar cerrando la gestión en un Excel. Eh, ese Excel o donde vos volcás la información del sistema como para si vos tuvieses que hacer un, un presentable para los accionistas de tu empresa. ¿Lo hicieron ustedes? ¿Lo sacaron de algún lado? ¿Es de CREA?
Me decías, me quedé pensando la segunda. Repetime la primera, por favor, Juan. Los criterios, si usás los Ah, viejos sí, sí, criterios o perfecto. nuevos. No, nosotros usamos los nuevos. Porque a ver, a mí me gusta tratar de tener el menor gasto de estructura posible, o sea que asigno todo lo que pueda a gastos directos, entre ellos los alquileres. ¿No es cierto? O sea, para mí alquiler está dentro de los márgenes brutos. Todas las actividades tienen su ganancia o pérdida por tenencia. Yo uso los criterios nuevos, es así. En el grupo a veces lo discutimos, depende en qué nivel nos querramos comparar, pero puntualmente nosotros cerramos con los criterios nuevos de gestión. Y después la sacada Excel eh, está por unas cuestiones del formato del entregable. Como vos decís, uno de los objetivos, algo que nos movió a esto es que antes estaba en un Excel, en el Dropbox, en mi computadora, y la idea nuestra es que sea o sea, profesionalizar esta parte. Somos tres socios, hoy tres hermanos, el día de mañana no sé, y bueno, de mi parte quiero que tenga transparencia esta cuestión y metodología. Entonces la sacada Excel eh, es por una cuestión del formato del entregable que quiero hacer. Ejemplo, nosotros en algún campo tengo asociado a alguien, nosotros cerramos la campaña y hacemos una rendición. Esa rendición a mí me gusta hacerla de X manera y va a un Excel y ese Excel lo hice yo en este caso, pero en definitiva exporto, a ver, lo que sí me facilitó mucho es que yo exporto de alguna manera el cubo el cubo, o sea, el cubo le dice el sistema a un resumen hecho como si fuera en un Excel, ¿no es cierto? Exporto el cubo contable o el cubo de costo de cultivo y trabajo sobre eso, no es que, o sea, las órdenes, en definitiva, todo el proceso lo fui cerrando dentro del sistema, que el proceso es desde la compra, el recibo de la marca, por tomar un caso agrícola, la compra, el recibo de la mercadería con los comprobantes de remito, las órdenes de trabajo específicas para cada cultivo, el cierre de esa orden de trabajo y la ponderación de los precios. Eso lo hice todo en el sistema. Ahora, para ver el margen neto de ese cultivo, yo lo exporto ese cubo a un Excel, que después de un formato, de hecho no tiene ninguna ciencia, pero en definitiva exporto, lo tengo armado para que yo reciba la exportación plana del cubo y ya armo el resumen, ¿no es cierto? Porque después tiene cuestiones, el sistema que no consigue, a ver, todos los sistemas tienen muchos puntos a mejorar todavía. Te encontrás con errores dentro del sistema o que no los tomo, por ejemplo, que los alquileres los trae algunos de una manera y no es correcto. Entonces tienen todas cuestiones, tienen cositas para ajustar y que esas cositas, si vos querés que la solucione el sistema, tardan 2 años porque tenés que entrar a un circuito si es alguna cuestión de fondo de sistema, de que te tomen la idea, de que vaya, que la prueben, etcétera. Y bueno, mientras tanto, eso lo tenés que hacer vos por fuera, en el Excel, por ejemplo. No sé, no te trae un alquiler o no te gusta cómo trae los alquileres que tenés en fijo y variable. Bueno, tienen todas cuestiones que a veces las tenés que solucionar por fuera. Entonces, bueno, yo me aseguro que el costo del cultivo lo tengo bien armado. Ahora, justo lo otro, ¿no es cierto?, en un Excel. Es así. Lo mismo que el patrimonial. El patrimonial, cómo te evalúa la maquinaria, quizás no representativo dentro del sistema, entonces eh, tenés que terminar de cerrar el patrimonial por fuera. O cuestiones que no lleves dentro del sistema y quieras poner en el patrimonial. Eh, entonces, en el Excel, y me adelanto a lo que puede decir el otro caso, hasta ahora nosotros no podemos obviarlo. No podemos obviarlo. Es así. Eh, ¿Y qué otra pregunta me tenía? Mm, no, ¿qué me sumó el partida doble? Lo comenté recién.
creo que el sistema a nosotros nos sumó protocolizar algunas cuestiones de información. La partida doble, obviamente, poder controlar algunas cuestiones, como hoy comentaba Alejandro, no sé, cuenta corriente proveedores. A nosotros nos pasaba que quizás estábamos dando vuelta discutiendo si una aplicación por $10 la hectárea y me sentaba una tarde a controlar una cuenta corriente de un proveedor y hacía el equivalente a eso. Eh, entonces, nosotros el costo administrativo para nosotros o sea, es alto. O sea, el descuido administrativo de algunas cuestiones es alto, más en algunos proveedores que tienen cuentas corrientes complejas. Aún así es difícil controlarlo. Entonces, veíamos se nos escapaban muchas cosas por ahí. Ese fue lo que principalmente nos movió. ¿Cierto? Obviamente tiene un montón de trabas esto, que todo el proceso es lindo, pero para que sea proceso al fin hay cuestiones que tenés que cumplir y eso te genera trabas que antes las hacías en un Excel y hoy te llevan otro tipo de tiempo que muchas veces puteamos, pero bueno, es así. No mucho más, iría a responder cualquier duda que surja. Ahí Ale tiene una pregunta. Sí, Fabricio, una consulta que tiene que ver con lo que decías de patrimonial, pero también con algunas otras cosas. El revalúo, que entiendo que eso es lo que no estás pudiendo cargar como lo harías vos si lo estás haciendo en Excel, ese revalúo, el sistema no te lo permite cargar, digamos, el sistema tiene una sola forma de imputación, no te permite cargar no solo con una imputación distinta, sino cargar asientos que no impacten en el fiscal e impacten solamente en la parte económica, en la gestión económica. Sí, se puede. Sí, Con lo cual, algunas cosas las podrías resolver, simplemente que obviamente es un poco más complejo hacerlo en el sistema. sí, es así. A ver, no solo la estructura nuestra hoy es una administrativa full time que le lleva gran parte del 70% del sistema y lo otro la diaria de cualquier empresa. Tuvimos que poner un contador, o sea, un contador para que esté de alguna manera en la parte, porque queríamos llevar la parte fiscal dentro del sistema. Y después nos damos cuenta que hay cuestiones que en el sistema quizás se pueden hacer, pero para nuestra estructura hoy es complejo. O sea, como decir, ese revalúo dentro del sistema se puede hacer. Sí. Ahora, ¿qué te pasa? En un Excel lo hago en 2 minutos y acá no lo soluciona así. Entonces, seguramente que en muchas de las cosas que no hacemos es por limitaciones nuestras, eso lo tengo claro. Sí, sí, por lo general, ¿qué nos dimos cuenta? Que nada es automático, no es que apretás un botón y sale en ninguno de estos informes y que te lleva más tiempo siempre del que pensás. Eh, o sea, tiene su complejidad. Incluso la parte productiva dentro del sistema. Nosotros llevamos la parte productiva dentro del sistema y tiene cuestión. Y eso estamos muy arriba del sistema. Tiene su página en que si no, mira, este punto de mejora, de recalcar los puntos de mejora dentro del sistema. Y tiene sus limitaciones, pero bueno, creemos que hoy sería imposible sin un sistema, en el caso nuestro. Mariano. Fabricio, con esta experiencia de que tenés que igual ir llevando cosas en Excel, si tuvieras que volver a empezar, eh, ¿volverías a hacerlo con un software como el que estás usando o intentarías ir todo por Excel? No, yo yo volvería a usar un software, eso claramente. Eh, eh, a ver, eh, antes en Excel, o sea, pavada, pero a mí personalmente nos costaba poder conciliar los stocks, o sea, pavada, pero desde las órdenes de trabajo, lo usado en el campo y después ver los insumos que tenía, realmente siempre me faltaba algo. Hoy, eso vos sabés que lo vas llevando bien, o sea, bien, como te obliga a tener los remitos, tenés que cargarlos todo tenés que seguir un proceso para poder cerrar una orden de trabajo,
te lleva más tiempo, pero te obliga a que yo cuando llego a la información del costo de cultivo, yo estoy tranquilo. Uso el Excel para, a ver, uso el Excel en mi caso para verlo de otra manera, no para cerrar el dato económico. O sea, en el caso de la agricultura, yo exporto el cultivo. Podría ver el reporte en el Albor, pero no en el sistema. Pero no me gusta el detalle que me da. Entonces, exporto el cubo, vendría a ser que es como la base en Excel, pero ya cerrada. No edito nada en el Excel más que el formato visualización. Yo creo que en eso para mí evolucionó. Sí está claro que precisás una estructura administrativa para llevarlo. O sea, es imposible. Mirá, ya te digo, nosotros ya te digo, una administrativa full time, un contador en la parte fiscal y yo que estoy muy arriba. O sea, yo todo el ciclo productivo, de alguna manera lo hace una parte de mi hermano y una parte yo, pero el cerrar las órdenes de trabajo estamos muy arriba y nos lleva. O sea, nosotros para el día de mañana precisamos meter un ingeniero que esté a su vez muy involucrado entre la parte productiva y el sistema para llevar cerradas en el día. O sea, precisamos una persona que esté con las órdenes de trabajo, que en definitiva es la base, en el caso de Albor, es la base de la estructuración de costo de los cultivos, es las órdenes de trabajo. Entonces no lo podría llevar solo una persona. O sea, está claro que hay una cuestión de escala o estructura administrativa que es limitante para encarar un sistema. No. Si vas a encararlo y no tenés estructura para gestionarlo, vas a tener más trabas que lo que te aporta eso, claramente. Porque después decir, no puedo cerrar una orden de trabajo porque no cargué los remitos, no cargué los remitos por no tener la orden de trabajo, no tener la orden de compra, y así para atrás, al último querés prender fuego todo, ¿viste? Eh, pero no, yo Perfecto. claramente lo encararía a través de un sistema nuevamente. Sí precisaríamos, o sea, ¿qué cambiaría? Alguien que nos organice más en cómo recopilar la información campo-oficina. Eso lo fuimos aprendiendo adaptada a ese software. Es como que los que vienen y te capacitan para el software te informan mucho de cómo ejecutar y cómo cargar el software. Pero cómo adaptar tu estructura para abajo, para recopilar esa información en tiempo y forma, para cargarla al sistema, es la que uno va aprendiendo a base de prueba y error, en el caso nuestro, eh, y, y eso es lo que cambiaría. Buscaría a Acelerar ese alguien. aprendizaje con Sí, tipo sí, grupos sí, en sí. cerro o algunos de esos que te asesoran con eso. Gracias, Fabricio. Bueno, ahí Ale, y hagamos que sea la última pregunta esta, después ya así lo subimos a Mauri y quedan los dos ahí para hacerles preguntas, si les parece. Sí, muy breve. Suscribo al pie todo lo que dijo Fabricio y simplemente quiero acotar dos cosas. Cuando empezamos a armar todo esto, allá por el 17, 18, se acercaron todos los principales sistemas, vinieron a la mesa técnica y estuvimos hablando con ellos y demás, y ellos tenían una tendencia a que justamente como dice Fabricio, con apretás un botón y sale el reporte. No es así. Muchas veces es más fácil ordenarlo por afuera, pero lo que, tal cual dijo él, lo que da el sistema es la seguridad de que los datos están y están en una base de datos, con lo cual después exportarlos y manejarlo lo que nos resulte más cómodo no es un problema, de hecho es una rutina que hasta los estudios contables hacen, que uno le manda todo el detalle de sumas y saldos y ellos arman el balance en función de eso, pero no arman el balance con lo que nos manda. Generalmente ellos reagrupan cuentas, lo acomodan y demás, los datos son los mismos. Si uno saca el resultado fiscal del sistema, va a coincidir exactamente con el resultado fiscal que está entregando el estudio o que está detallando el estudio contable en el balance. Lo que por ahí las cuentas están reagrupadas de forma distinta porque lo quieren ver de una manera distinta. Y por último, algo que me olvidé durante la presentación es que junto con lo que se armó, eso me va a llevar un poquito más tiempo, armando una plataforma donde tanto los que trabajen en cualquiera de los niveles,
eh, que van a tener una plataforma dentro de lo que es la estructura del movimiento, donde van a poder cargar todos los datos, muy similar para los que conocen a la planilla de Excel que está cargada dentro de las normas, pero algunas cosas directamente las va a tomar de DAT, por ejemplo, las superficies, o sea, no es que van a tener que cargar todo, entonces van a cargar los distintos rubros y la misma plataforma les va a devolver para cada uno de los niveles todos aquellos resultados y ratios que pueda armar con los datos que cargó. O sea que va un poquito, es salvando las distancias, es como si tuvieran un sistema donde le alimentan los datos, obviamente analizados, pero que les va a devolver algunos parámetros y ratios que de otra manera hay que estarlos calculando por afuera, por ahí con distintas herramientas que algo ya teníamos, pero esto va a estar todo estructurado y los asesores van a poder tener acceso a los grupos de sus CREA. Va a haber distintos niveles de acceso. Hay otros que van a poder tener acceso a los datos zonales y otros van a poder tener acceso a datos totales. Pero bueno, obviamente total anonimato, pero vamos a poder acceder, vamos a poder tener una mayor base de datos para poder trabajar. Gracias, Ale. Fabri, ¿querés agregar algo? No, una sola cosita. Sí. Sí, hoy vos ves que los software usan una cuestión de marketing, y tenemos las nuevas normas CREA, ¿no es cierto? Algo apareció cerramos gestión con las nuevas normas, las nuevas normas CREA. La realidad es que le falta muchísimo, a mi criterio, para llegar a eso. Entonces, de ahí que también a veces tenés cuestiones ¿no es cierto? Cuestiones que el cierre del sistema no te expresa de alguna manera de la forma que vos lo querés ver. Por eso caes en el Excel. Yo creo que en el corto plazo no podemos obviar el Excel de vuelta, de acuerdo a qué nivel de detalle quiera, pero eh, están chapeando mucho con eso, cerramos con las nuevas normas CREA, etcétera, y tienen un montón de cuestiones todavía para ajustar para poder ver los resultados cuando empezás a entrar en detalle. O sea, tenés después que lo podés suplir, sí, como dice Alejandro, con asientos, con otras cuestiones, pero no es que cierro el margen bruto ganadero y me quedé y que está como las nuevas normas crean, ¿no es cierto? Hay cuestiones que tenés que suplir o en un Excel o con asientos, con otras cuestiones dentro del sistema. No, nada más agregar eso. Gracias, Fabri. Mauri, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, adelante. Bueno, Este sabe, así que pregúntenle. no, no. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Mauricio Bagliani. Soy uno de los 6 socios primos de la Tregua Sociedad Anónima, que es una empresa que se dedica, y no es menor, un 70% o un 75% hoy de su ingreso es ganaderos y cerdos. Y solamente un 15% de nuestro aporte al margen bruto es agrícola, y la mayoría es agricultura para alimentación de cerdos y vacunos. Y en la zona de Ataliva, Roca, Doblas, Santa Rosa. Em, y somos miembros, yo entré al movimiento en el año 1998, hace un montón de años. Y hoy tengo 24 gestiones cerradas de la empresa. Em, y bueno, soy un gran crítico de todo el proceso de esto, lo fui, lo expresé en su momento, y abandoné el reclamo después de que me di cuenta de que el movimiento en sí estaba perdiendo mucha información. Sigo sosteniendo que la va a seguir perdiendo de la forma que estamos manejando todo esto, porque estamos sectorizando cada vez más. Ahora resulta que tenemos 4 niveles
y los cuatro niveles, si nos ponemos medios rígidos, no nos podemos comparar entre sí. Eh, yo me puedo circunscribir dentro de un nivel intermedio, avanzado, si se quiere, porque soy un fanático del uso de la gestión, porque me parece que es una herramienta interesantísima, aún en momentos hiperinflacionarios como los que hemos vivido anteriormente, que cuesta mucho, sin lugar a dudas, poder analizar, y siempre termina siendo la gestión extemporánea, porque cuando, como dijo Alejandro, la cerramos en agosto, septiembre, octubre y queremos analizar lo que pasó en una economía que inflaciona al 250% anual, como el último cierre, el último IPIM que tuvimos. eh, es dificilísima, pero sí, yo creo que la estadística nuestra yo no la quería perder. Las relaciones de precios y de costos a mí me sirven como insumo. Cómo se van desrelacionando o relacionando costos me sirve muchísimo de insumo para mi próximo plan, me sirve muchísimo eh, para, para cotejar renta con mi patrimonial. Bueno, yo creo que tiene un montón de bondades que la sigo defendiendo como tal. Es rendición de cuentas hacia mis socios, con lo cual no puedo dejar de hacerla. La transparencia de nuestra empresa, una empresa familiar de 6 primos, pasa por la rendición de gestión por norma CREA. Pero bueno, eh, en función de todo esto, sí creo que adhiero a todo lo que dice Fabri. Nosotros no dejamos el Excel ni lo vamos a dejar. Los nuevos sistemas, también trabajamos con Albor. Creo que a esta altura, no sé, está Karen en el chat, que es, gracias a Dios, quien me lleva a mí, en mi mano derecha administrativa. Pero puteamos mucho. En un momento íbamos a abandonar el Albor, íbamos a abandonar no las nuevas normas, pero íbamos a pasar todo un Excel, porque en estos últimos 3 años, la verdad que, pero ahora es como que agarramos un piloto automático y estamos amigados con Albor y con las nuevas normas, porque nosotros no hacemos contabilidad con el sistema, no vamos a hacer contabilidad con el sistema. Yo no voy a dejar mi contador, porque la verdad que no soy contador, odio la contabilidad. Y lo que busco es solamente una gestión productiva y económica. No me interesa, creo que, como dice Fabri, a mí mi situación administrativa me cuesta ayer estaba sacando la cuenta, 5 millones de pesos por mes. No puedo sumar un contador a todo esto, porque necesita un contador para llegar a un nivel avanzado. Entonces, creo que hay muchas empresas que no tienen esa estructura. Y desde CREA, cuando empezamos con todo esto, fuimos a los sistemas. Los sistemas no estaban preparados para recibirnos a nosotros, para hacer gestión. Estuvimos 3 años luchando y recién, como se dice ahora, recién ahora estamos empezando digamos, con encontrarnos con sistemas que nos responden y se ayornan a las nuevas metodologías de la norma CREA. Sede no dejó un equipo de soporte, no nos acompañó, no tuvimos gente que nos acompañe para resolver los problemas. Entonces, finalmente, corolario, hoy el 50% de las empresas CREA hacen gestión solamente. Y el resto, no sé si la va a hacer en algún momento en estos cuatro estadios, que yo creo que se hace cada vez más difícil. Como dijo Alejandro, los asesores son nuevos, muchas empresas nuevas. Y a mí me parece que, digamos, que pifiamos en un montón de cosas como un movimiento a la hora de plantearnos salir del GEST 98, que daba, que también usábamos un montón de Excel, que nos llevaba un montón de tiempo, pero, y que peleábamos con los resultados no explicados, pero siempre volvíamos atrás al área de investigación y desarrollo. Si no, mira, el resultado explicado tuyo está por acá, nos analizaban la gestión y cerrábamos, y estábamos todos contentos. Eh, Nada, creo que de nuestra parte nos sirvió para ordenarnos mucho el tema del sistema, como dice Fabri. Pero bueno, hoy nos encontramos
con una realidad que sirve realmente para empresas que defendimos esto siempre y sirve para empresas que tengan una estructura administrativa importante. Y a partir de ahí, yo me centré en que me sirve para mí y no le sirve para mi grupo. La mitad de las empresas de nuestro grupo no hace gestión y lo tenemos en el estatuto, en un estatuto que debíamos hacer gestión, plan y patrimonial. Y tanto para la zona, para nuestra región como para el movimiento, creo que hemos perdido mucha posibilidad de generar información en tiempo, ¿no? Y bueno, pero quizás no sea una prioridad como fue años anteriores para el movimiento CREA generar este tipo de información económica y es lo que nos tenemos que plantear. O sea, las empresas que tomamos las normas y las seguimos, peleamos, luchamos, armamos un equipo administrativo con su costo de por medio y salimos y hoy tenemos la posibilidad de tener la gestión cerrada con las nuevas normas. Las empresas que no tenían una estructura administrativa importante y bueno, llegamos a nivel de margen bruto, en el mejor de los casos a resultados por producción, la mayoría hechos por Excel. Eh, Porque ni siquiera se plegaron al uso de los sistemas de gestión, y bueno, y esa es la realidad que tenemos. De todas maneras, sigo defendiendo la gestión como una hoja de ruta para plan futuro, un macheo constante de modificación de relaciones. De hecho, todos los planes están hechos con las relaciones de gastos sobre ingresos de la gestión, porque es la forma que encontré de poder, de poder salvar la cuestión inflacionaria. Encima soy un porfiado total de hacerlo en pesos, con lo cual imagínense lo que reniego para cerrar todo contra todo el grupo que lo hace en dólares. Después la paso a dólares para poderme comparar. Pero bueno, teniendo el 75% de mis actividades que generan pesos, no puedo, digamos, siempre el dólar me dio resultados, digamos, que no me convencían en función de los pesos que cobraba mi novillo o mi cerdo. Pero bueno, nada, es auspicioso que nos juntemos para esto. Creo que tenemos que seguir laburando y en definitiva priorizar a ver si es una prioridad dentro del movimiento el llegar a que, no sé, en su momento tengo entendido que el 70% de las empresas hacían gestión. Hoy lo que veo es que, nada, toda esta sectorización hace que estemos cada vez más diferenciados y cada vez más difícil de compararnos. O sea, nosotros no podemos realizar comparativas de gestión integral en el CREA, en el grupo nuestro no las podemos hacer porque finalmente estamos en distintos estadios y es comparar peras con manzanas. Llegamos a nivel de margen bruto y para de contar. Nos cuesta hasta comparar costo de estructura y de administración, ¿no? Pero bueno, no mucho más. Desde el aporte mío de 24 gestiones hechas, pasamos el momento de zozobra de las nuevas normas y agarramos piloto automático como empresa. Como movimiento creo que perdimos un montón de tiempo por pasar de un sistema al otro totalmente desorganizado y sin soporte de ninguna índole para las empresas. Es como que contraten el sistema, nos mandaron a pelear a la lucha y quienes sobrevivimos y los que veníamos más afilados y convencidos de que esta es una herramienta que es muy necesaria en las empresas. El resto la abandonó. Mauri, te interrumpo un segundo, hay dos manos levantadas, Martín y Julián después. Buenas, buen día a todos. Mauri, Fabri, una pregunta a los dos, en realidad. Eh, Más que una pregunta, es un pedido de consejo. Nosotros estamos empezando a utilizar algo, eh, con las expectativas que ustedes se planteaban al principio, que evidentemente no fueron tales como yo las tengo en la cabeza.
¿Qué consejos o qué consejo específico nos darían para empezar? Nosotros recién estamos con la implementación, no tenemos todavía un administrativo full time, somos 4 o 5 que hacemos de todo. La idea era unificar todo en Albor. No sé, me generaron muchas dudas con, con todo lo que dijeron, de seguir o no. Pero qué consejo así básico, bueno, contrátate a alguien, encargarlo por este lado, dividir la gestión productiva de la gestión económica, no sé, un poquito eso. Fabri tiene mucho más uso que yo. Yo te cuento, Martín, buen día, perdón. Yo te cuento de que yo el Albor, Karen lo maneja y yo recibo los reportes. O sea, ni me meto, no, no, no. Soy una persona re anti-tecnología y me cuesta entrar al sistema a mirar un montón de cosas, pero sí me gusta mirar los reportes, obviamente. Con lo cual, punto número uno, tenés que tener a alguien que te lo maneje en el día a día. Olvídate. No, un sistema como el de Albor, si no tenés a alguien que esté decididamente dedicado a eso, no, no, no te va a reportar lo que vos necesitas. Pero sí es importante. Yo creo que yo no llevo la contabilidad por Albor, pero sí llevo toda la gestión productiva y económica, y lo recontra tuneo. No, no tengo la organización de Fabri con órdenes de trabajo, no, no, como nosotros, pero sí nos genera muy buena información en todo lo que es proveedores, cuentas corrientes, nada, márgenes brutos. Sí, sí. Decididamente es algo a lo que hay que ir. Pero sí de la mano de alguien que se capacite y lo lleve en el día a día, porque nosotros tenemos 2 personas dedicadas pura y exclusivamente al sistema, ¿no? Bueno, clarísimo, por un lado. Fabri, no sé Fabri, si... Pero, ¿agregás a ver, algo? pero con respecto a cómo empezamos, eh, hoy por hoy Albor está mucho más ayornado y dando respuestas más rápidas a todo esto de las normas de gestión, porque ellos se han dado cuenta de que nada, que se le van demandando, con lo cual te diría que vas a empezar y es mucho mejor momento que el que empezamos nosotros hace 3 años atrás, o no sé, Fabri, 4. Bueno, gracias, Y Mauri. te sumo, Martín. Yo creo que hay una gran diferencia de que si querés llevar la parte productiva, o sea, si va a ser tú, que en el caso nuestro fue así, che, yo no quiero hacer más una orden de trabajo en un Excel, si no quiero gestionarlo ahí, precisás 2 personas. Una, como dice Mauri, la que está en el día a día cargando comprobantes y gestionando toda la parte contable y pasando comprobante, en definitiva, y emitiendo comprobante. Y la otra es ya gestionar la parte productiva. Ya tenés que ser más prolijo, tenés que seguir todo un proceso para hacer una orden de trabajo, de que no es que iba y le dejabas escrito al aplicador. Entonces, ese es un gran cambio, ¿no es cierto? La persona que está en el día a día en la parte productiva tiene que saber operarlo, y por lo menos esa parte, ¿no? La de las órdenes de trabajo, porque si arranca todo ahí. Y, Fabri, te hago una y pregunta. eso, bueno, es un... Te hago una pregunta con respecto al tema de orden de trabajo y justamente la transición del campo al sistema, que es lo que a mí más me preocupa. No sé, o sea, nosotros vamos a darnos una vuelta, hacemos una orden de Excel, mail, chau. Tac. Lo que yo veo es que esa velocidad es casi imposible con algo. Ahí lo que vos me decís que va a tener que haber una persona que nosotros le mandemos eso, cualquiera de los 4 o 5 que andamos dando vuelta, y que lo cargue él al sistema y él mande la orden de trabajo. Puede ser que sea medio así, porque si no, No, no. no, 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 te digo cómo hacemos nosotros. Nosotros Sí. recorremos, te digo, recorremos como hacen ustedes. eh, y lo que hacíamos en definitiva antes, que era en un Excel, tenía una tabla dinámica y de ahí sacaba las órdenes hacía el esquema de la orden de trabajo que iba a aplicar. Hoy lo tenés que hacer en el Albor. Hay una aplicación que es poco amigable, a mi criterio no sirve, de Albor para campo,
pero en definitiva vos llegás, tomaste nota y en vez de hacerlo en el Excel tenés que hacerlo en la orden de trabajo, en el sistema. Ahora Sí, sí. era más fácil hacerlo en Excel, porque acá vos te exigen que asignes la maquinaria, entonces, bueno, algunas cuestiones mínimas de formato y después emitís el PDF y nosotros al operario le llega el PDF, salvo alguna excepción. No sé, que te encontraste en un campo y le tenés que decir, che, te agrego este lote y se lo agrega a mano y después haces la orden de trabajo. Le Ujú. llega el PDF de algo que nosotros peleamos mucho para que le cambien un montón de cosas para que sea amigable para el operario, porque te pasa eso, ¿viste? Que le borren algunos Sí, sí. números, en eso estuvimos muy metidos dentro de algo. Pero le damos el PDF. Ese PDF tiene que, después vuelve completo. Esa vuelta completa, nosotros nos encantaría que sea todos los meses, a veces pasan 2 meses, pero bueno, vuelve. ¿Y te falta alguno? Sí, pero es perfectible, sí. Pero vuelve ese PDF y ahí tenés que confirmar la orden de trabajo. O sea, Claro. tenés un proceso, para confirmar tenés que tener insumos cargados o sea, en el sistema. Sí, Entonces, sí, sí, te eso obliga a imagino. tener toda una cuestión metodológica que te traba. Sí, pero Bueno, funciona. Para mí, Albor, en la parte productiva es el más evolucionado. Yo lo estuve muy metido en los tres, en Finegan, Albor, bueno, Gestor Max, y Sinagro creo que es, y en la parte productiva el que más me gustó fue Albor. Martín, Gracias. nosotros, eso de que te digo que lo tuneamos al Albor, lo tuneamos con el lote a lote. O sea, no hacemos órdenes de compra y no hacemos órdenes de nada, ni decididamente. Como tenemos mucha menos carga agrícola, porque es la realidad, que es la que te genera y te dispara todo este despelote de las órdenes de trabajo, tenemos, Juanjo, la persona que está encargada de la parte técnica y productiva, junto con nuestro ingeniero, genera un lote a lote y nosotros desde la administración chupamos todo ese laburo y, en tiempo Sí, te salteas esa parte y la me mandás salteo la derecho parte de todo. la orden de trabajo y vamos derecho un lote a lote y del lote a lote chupamos todos los datos para la generación de los márgenes y la cuestión productiva desde el lote a lote. Ah, Sí. buenísimo. Gracias, Porque Mauri. es la forma que encontramos de la unión rápida entre el campo y la oficina. O sea, directamente dijimos, Sí, vos me preparás el lote a lote y eso está constantemente actualizado o cada 2 meses o un mes lo van actualizando y de ahí nosotros tomamos todo el tema y lo volcamos al. bueno, Dale, muchísimas Juli. gracias a los dos. Em, la pregunta es también para los dos, o pregunta o consulta, pero era para destacar, hay un montón Mauricio nos describió una parte del proceso que tuvimos, que hubo muchas empresas que dejaron de hacer gestión o abandonaron o quedaron por la mitad. ¿Cómo retomamos con eso, digamos? ¿Qué le dirían a esas empresas? ¿Qué valor ven en sus gestiones para motivar a esa gente que no tiene gestión? ¿O es una mejora que, que- que hay que motivar a un montón de empresas a que hagan, porque nos va a permitir una mayor comparación, digamos, ¿no? O sea, me parece que está bueno, pero ¿qué les dirían? ¿Por qué hacer gestión? Arranco si Juli, querés. bueno, vos estuviste de los inicios conmigo en todo esto, ¿no? Y discutimos y charlamos y renegamos bastante con esto. De todas maneras, yo no encuentro una mejor forma de medir rentabilidad y los componentes de esa rentabilidad, de vuelta, relativos, porque en una economía inflacionaria es distinta, que una gestión. O sea, el patrimonial, es cierto lo que decía Ale, te dice si creciste o no creciste, pero ¿qué generas, qué resultados generaste y cómo los generaste? ¿Y cuáles fueron los componentes? Sin lugar a duda, te lo dice la gestión. Aunque sea extemporánea, te aislás de eso y te vas a cómo se compuso tu resultado, te lo dice la gestión. Eso no hay. Y después, en economías inflacionarias como las nuestras de los últimos 25 años, cuando vos tenés que decir cómo me planteo el año que viene y qué gasté, y no gasté pesos, gasté porcentajes de. Bueno, eso da sin duda muchísima letra y nosotros
tenemos 24 gestiones y 24 planes comparados. Y cuando vos usás la gestión para preparar el plan, podés llegar a errores en economías inflacionarias de más o menos 10% en tu resultado final de vuelta, proporcional a ingresos o a lo que sea, ¿no? Porque si la vas comparando y vas usando los insumos de relaciones de la gestión, realmente el plan es muy consistente y muy alcanzable en términos generales. Yo creo que para analizar rentabilidad y para generar tu nuevo plan, sin lugar a duda la gestión genera un montón de información, independientemente si la hace en peso, en dólares, en economía inflacionaria, relacionándola contra ingresos o contra porcentuales de gasto, ¿no? Sumo lo del Mauri, Juli, que yo creo que los últimos años ayudaron en el contexto económico a alargar la gestión, ¿no? Porque también nosotros teníamos discusión en el grupo, en qué moneda lo mirabas, y después llegabas y la ganancia por tenencia o lo que fuera era superior a cualquier otra cosa y eso llegaba a que desvirtuaba un montón de cosas, o el típico comentario, no, no, esto no sirve para nada. Yo creo que hoy, al igual que a lo mejor fue cuando surgió la primera etapa de las normas de gestión, puede, si no cambia nada, puede ser una oportunidad para fomentar que se mida el resultado económico, porque hoy empezamos a así depender del resultado de nuestras empresas de la eficiencia técnica económica puntual. eh, y está bueno medirlo, porque hoy empezás a manejar márgenes, por lo menos lo que hablamos nosotros, de otra índole, que puede ser un factor que motive a llevar la gestión. Y después, sí, yo veo como limitante es que en una empresa en la que la empresa no tiene una estructura administrativa y depende del empresario, y va a depender de qué afinidad tenga el empresario, ¿no? Con estar llevando la información económica o no. Eso es una limitante. Entonces, en ese caso, o no la van a hacer nunca, si la persona no tiene afinidad, pues nos pasa incluso al grupo, che, a mí no me gusta, pero no tengo, a su vez no tengo estructura administrativa y no la va a llevar nunca, pone su energía en otra cosa que me parece bien. En ese caso, no va a quedar otra que tercerizarla de alguna manera, que ya sea part-time, compartida, o a alguien que lleve esa información, porque si no, no va a ocurrir nunca. Que el empresario se ponga a estar, o sea, no logramos a veces que el empresario esté atrás de unas cuestiones económicas, mucho menos cuando le mechamos algún término contable, ¿no es cierto? Empezamos a hablar de partida doble, de asiento, de que yo también no lo quiero ni escuchar. Entonces, hay una cuestión de que va a haber que gestionarlo por otra manera, eh, porque, porque una cuestión de afinidad, ¿no es cierto? De vuelta, al que no tiene una estructura administrativa que diga, che, haceme esto. Gracias, Ale, y después Santiago Melón. Sí, primero quiero hacer una reflexión de este lado y después tomo 2 minutos para pasarme del lado de ustedes y opinar sobre los sistemas. Mauricio, mucho de lo que vos dijiste es cierto. La mayoría, diría yo, con algunos matices. Cuando yo participé y fui parte del problema, porque creíamos que las empresas podían migrar fácilmente, yo ya hacía 4 años que tenía sistema cuando me involucré en esto, y con el 2022 abrieron el concurso para hacerse cargo de normas, que terminó siendo más gestión y normas. Decidí participar porque dije, bueno, si fui parte del problema, quiero tratar de ser parte de la solución. El movimiento tenía un diagnóstico equivocado, pensaba que no se hacía gestión porque digo, voy a blanquear cosas que me interesa blanquearlas porque creo que es como corresponde. El movimiento tenía un diagnóstico de que no se hacía gestión o no se incrementaba o no se incorporaban las modificaciones de las normas porque los asesores no, entre comillas, no ayudaban. Cuando yo tuve en manos la información, yo dije, no, el problema no son los asesores, el problema es cómo instrumentamos esto. Eso llevó a un proceso de maduración de 2 años, a tal punto que en una reunión de I+D dijeron, bueno, vamos bien, la métrica nos está mostrando que estamos avanzando. Y mi respuesta fue, ahí hay autopercepción. No es real lo que ustedes dicen, no es real la métrica. Acá tenemos más problemas de lo que teníamos hace 2 años atrás.
Bueno, eso llevó a un proceso de maduración que desembocó, yo diría, en este año. Y este año prácticamente, bueno, área de empresa está dedicado casi full time a esto, no está dedicado a otra cosa. Y hoy por hoy diría que tenemos un gran apoyo por parte de directivos y todos los estamentos del movimiento porque se asumió que el problema era otro. Así que nada, Mauricio, la realidad es que si en algún momento hasta alguien más se puede acercar y darnos su parecer, es importante. Más allá que yo estoy, como fui miembro, entiendo mucho lo que ustedes me están diciendo. Ahora me paso del otro lado del mostrador, y voy a hablar de sistemas, un poco por lo que preguntó Martín. Martín, yo arranqué en el 2011, y en el 2014 o 15, no me acuerdo bien, pero ya llevo nueve cierres de balance fiscal con el sistema, donde el estudio contable trabaja codo a codo con nosotros, pero básicamente hace toda la parte de auditoría y presentación del balance. Alejandro, Y una somos una pregunta. empresa mucho más chica ¿Qué, que todos ustedes. qué Sí, sistema estás usando? gestor. ¿Solamente contable? Gestor porque, no. El gestor Max, que es un sistema de partida doble, con doble imputación, o sea, dual y bimonetario. Eh, y es el que puedo pagar, vamos por ese punto. O sea, no podría pagar un algo. Eh, y es un equipo, el sistema probablemente más rudimentario de todos los que ustedes mencionaron porque necesita más conocimiento contable. Y yo soy ingeniero agrónomo, por eso necesité mucho del estudio contable, de su ayuda para entrenarnos. Nos llevó 3 años llegar al régimen. ¿Qué te puedo ayudar? Yo te diría, primer punto, armar el equipo de la oficina. No es todos hacen todo. Pongan roles para que cada uno se capacite en lo que se tenga que capacitar. Si van a ser dos los que cargan el sistema, eh, armen los roles, tengan bien claro lo que va a hacer cada uno para no estarse pisando. La capacitación, si no ha cambiado, la capacitación de los sistemas llega a oficinas adentro. Nadie te dice el balurdo que se arma en el campo, porque la información del campo llega de una manera que los chicos de la administración no la saben leer muchas veces. Entonces, lo primero que tienen que hacer es juntar a las dos partes bien para que se entiendan qué es lo que va a demandar uno y qué es lo que puede ofrecer el otro y quién va a ser de buffer en el medio, quién los va a ayudar. Y que tenés que ir cambiando algunas cositas en el campo y también van a tener que aprender algunas cositas los de la administración, porque a veces viene, y también quien da la orden de trabajo, poner qué producto, porque yo puedo poner cletodin 500 centímetros. Y resulta que el cletodin no era 24, era 48. Y si eso no está aclarado y en el sistema no está separado, cuando sacas los stocks te va a estar dando mal, e incluso no va a estar entendiendo cuando analizás las aplicaciones en la agricultura. Entonces hay que entrenar un poquito a los dos lugares. Y van a estar fuera de la zona de confort. Advertíselos antes que se caguen a palos. Porque mi oficina fue un caos. Y eso los sistemas no te lo dicen. Estructurar la información. Perdón, O sea, perdón que corte un cachito. sí. Martín, nosotros Sí. tenemos en La Pampa, es muy cierto lo que acaba de decir Alejandro en ese aspecto. Es importante que quien maneje el sistema tenga, aunque sea básicos conocimientos agronómicos. La carrera de licenciatura en administración que tenemos en la Universidad de La Pampa, ese perfil es el ideal. O sea, porque lo que dice él es muy cierto. Albor te va a ayudar oficina adentro y después vos tenés que hacer el nexo con el campo. O sea que tiene que haber una persona que tenga algunos conocimientos agronómicos y económicos a la vez, ¿no? Como perfil, perdón en la interrupción. Buenísimo, buenísimo Eh, por una búsqueda. Solamente dos cosas que me surgen de una reunión que tuvimos una vez. Yo, como presidente de un grupo de un grupo de otra zona, nos reunimos con estaba Santinegri, presidente, y él comentó que de todos los miembros que eran los que cerraban gestión eran el 11%. ¿Mm? Este, y me parece cuando lo escucho hablar a Fabricio, que dice nosotros le pedimos y nosotros, me parece que ya que tenemos una encuesta SEA, es solamente un aporte. ¿Eh? Me parece que tenemos que en determinado momento tomar dimensión de la fortaleza que tenemos
referente a los diferentes software. Con lo cual me parecería positivo preguntar para ver qué poder de fuego tenemos a todos los miembros qué sistema usan. Gestor Max, Ceres, Albor, Ceres, Albor están juntándose. O sea, para ver que cuando reclamamos tenemos masa crítica atrás y que somos unos cuantos, digamos. Y una reflexión, en un grupo que estamos buscando miembros, hay muchos que te dicen, no, no, nunca me acerqué a CREA porque no sé hacer gestión. Y a veces estamos buscando, digamos, miembros que no tengan campo y por ahí tenemos un tipo que tiene campo y tiene una mala percepción de lo que es la gestión. Aporte nada más era eso. Gracias. Fabri, Mauri. No, no, de nuestra parte, una vez más allá de, perdón Alejandro, la forma que yo tengo es mi forma, pero sí es auspicioso que 3 años después o lo que sea, nos pongamos a laburar en esto que creo que va a ser productivo y como decía Fabri, en años donde las rentas, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con rentas más bajas, es importante medirlo y con cierta estabilidad nos va a dar bastante más información. Con lo cual, agradezco que haya gente que esté pensando en esto. Nada más. Me sumo a los agradecimientos, no mucho más para sumar.